¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este encuentro de cada sábado aquí en Identidad, el programa de todos los docentes privados de Córdoba, de toda la familia que está en casa, y hoy con un programa muy especial porque vamos a hacer un balance de lo que fue este año tan particular para las familias de Córdoba, para los chicos, para los alumnos, para los docentes. Vamos a hablar de educación y de cómo hemos llegado a este diciembre. Y es por eso que me voy al encuentro con mis invitados de hoy. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola Julia, ¿cómo estás? Bienvenidos. Muchas gracias. Los voy a presentar. Me acompaña el profesor Ezequiel Ditofino, profesor de química de secundario y universitario. Así es, ¿no? Así es. Bueno, está también con nosotros Gerardo Bernardi, que es el secretario general de SADOP, de los docentes privados de la seccional Córdoba. Muchas gracias también por estar. Y está también con nosotros Hugo Sanet, que es el director de DIPE, también para charlar un poquito de este año educativo. Hay un montón de cosas para hablar, ¿no? Pero si pensamos, para empezar, por el docente. Uno dice los docentes y se nos viene a la cabeza, ¿no? El prestigio, la vocación, el servicio, que es lo primero que uno se imagina. Pero no se habla de todo el contexto, ¿no?, en el que un docente ejerce la profesión y con todo lo que debe lidiar a diario el docente, y sobre todo en este año de pandemia. ¿Cómo lo has vivido ¿Cómo vivieron los docentes este año? Bueno, bastante complicado, la verdad, por muchos motivos. Primero que nada, una situación que históricamente no ha vivido nadie. Ni los docentes, ni los estudiantes, ni los padres, nadie. Por un lado. Segundo, cuestiones a resolver, una práctica tan particular como otras, ¿no? Pero una práctica tan particular como es la educación, que nos ha tocado en un contexto en el que, bueno, claramente las instituciones y nuestro país no ha estado preparado. Algunas instituciones sí, por ejemplo, si hablamos de clases virtuales o en este contexto hay instituciones que ya lo tienen aceitado y desde hace mucho tiempo que lo vienen trabajando, pero la mayoría no. Y nos hemos tenido que adaptar a una situación y a una circunstancia prácticamente sin recursos tecnológicos, sin recursos digitales en cuanto, si hablamos de internet y la conectividad, bueno, claramente todos sabemos que no es los recursos y lo que tenemos no es lo óptimo, no es lo mejor, ni lejos de eso. Y la actividad educativa se ha visto bastante, ya es una situación compleja en esta condición, mucho más todavía. La educación es una práctica situada, es algo que se tiene que dar en un contexto particular y cada estudiante es diferente, cada grupo de estudiantes es diferente, cada institución es diferente y cada docente también, ¿sí? Nos hemos tenido que ayornar y sacar de donde no había todo lo necesario para llevar adelante un año. Tal cual, absolutamente sin planificación. A los docentes les han dicho tienen que ir a dar clases virtuales y ahí cada uno con lo puesto tuvo que ayornarse. Gerardo, me imagino también toda la cuestión del cansancio, ¿no?, que tienen los docentes en este año. Sí, bien lo decía el profe. La falta de recursos sobre todo tecnológicos, y no solo del docente, sino también de los alumnos, ha hecho que las herramientas tecnológicas como mediadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje haya, haya intensificado, ¿sí?, la tarea docente. Y esto obviamente ha complejizado mucho el escenario educativo. Nosotros, lamentablemente, hemos visto muy vulnerados las condiciones de medio ambiente de trabajo, ¿sí? Hemos perdido muchos derechos, sobre todo el derecho del respeto a la jornada laboral. Nosotros, en la prepandemia o durante la presencialidad, cuando íbamos a la escuela, sabíamos a la hora que ingresamos y a la hora que salíamos, ¿sí? Y ese era el límite de tu jornada laboral. Hoy arrancás a las 8 de la mañana y seguís conectado haciendo la cola en el súper para hacer las compras, para preparar la cena de tu casa, o en la cena de tu casa estás corriendo el plato porque tenés que atender el llamado de un papá o de un alumno, y nosotros tenemos esa cosa autoculposa, ¿sí?, de nunca dejar a nadie en banda, ¿sí?, afuera, y en consecuencia esto lamentablemente ha deteriorado fuertemente, sobre todo la salud, porque derecho a la falta de privacidad, a la desconexión, a la intimidad familiar, y el estrés que ocasiona
el trabajar con un recurso, con un mediador que antes en la presencialidad no lo teníamos, y eso ha estresado fuertemente las condiciones psicofísicas del docente. Digo, les pregunto, Hugo, si pensamos en la virtualidad y en dar clases a distancia, es alguna práctica que ya se tiene de sus años, de hecho hay muchísimos alumnos que se reciben todos los años por la educación a distancia. Pero digo, pensando en este año, no sé si ustedes comparten conmigo, a mí me da la sensación de que ha llegado algo para quedarse de este año, ¿no? Esta convivencia de la presencialidad y la virtualidad, y dos polos opuestos que por un lado dicen la virtualidad es la educación del futuro, y por el otro lado no les surge un poco ese miedo de que un profesor solamente haga un enlatado programado y se pierda esa singularidad, ¿no? del contacto entre profesor y alumno. ¿Vos cómo lo ves? Nosotros hablamos siempre que la educación es un proceso. Y creo que aquí no hemos tenido la posibilidad de procesar el paso de lo que es la presencialidad permanente y absoluta a la virtualidad absoluta como estuvimos ahora. Sí. Entonces creo que nuestros docentes no fueron capacitados en general para la virtualidad, fueron capacitados para la presencialidad. Evidentemente que este escenario que hemos tenido fue totalmente impredecible e impensado. Es más, a mí cuando me avisaron en la repartición, suspendíamos por 14, 15 días las clases y después volvíamos. Claro. Mucho del personal de la repartición dejó sus cosas sabiendo que 15 días después volvía. Y fueron 15 más 15 más 15 y no volvimos. Supongo que muchos docentes también pensaron de salida, muchas instituciones pensaron de salida que iba a ser 15 días, un mes, 2 meses. Sí. Y alguna vez pensamos que iba a ser que en agosto volvíamos. Sí. Y no volvimos, las condiciones no estuvieron. Digo, todos de alguna manera hemos sido golpeados por esta pandemia y hemos sido puestos a prueba, hemos sido puestos a prueba en nuestra solidaridad, hemos sido a prueba en la capacidad de nuestra resiliencia, porque, a ver, yo creo que nuestros docentes han tenido que aguantar, pero también nuestros alumnos del otro lado que han tenido que arreglárselas como se puede. ¿Cómo fue la experiencia, digo, Ezequiel, vos en el aula, ¿no? En el aula virtual en este año, digo, sí. ¿Qué percibías de los alumnos? Bueno, primero claramente la educación, esta pandemia ha demostrado entre varias cuestiones que el encuentro significativo entre profesores, estudiantes, es irreemplazable. Se puede hacer una mixtura entre la presencialidad y la virtualidad, sí. Siempre y cuando la virtualidad esté bien administrada, como decías muy bien Gerardo ahí la cuestión, los tiempos, el ritmo de la actividad. Ha sido un año, digamos, donde hemos estado realmente súper sobreexigidos, pero súper sobreexigidos, siempre. Realmente si hay quienes podemos decir que ha sido un año donde realmente se ha trabajado y muchísimo, y más que en condiciones normales, son los estudiantes y los docentes que ya estamos ahí para realmente demostrar y dar cuenta que ha sido un año complejo y lo hemos llevado adelante, pero estoicamente. Los estudiantes por su lado, los docentes y los formadores por el nuestro, y los padres y la familia, también, sí. Que han estado acompañando, han tratado de entender dentro de las circunstancias cuál es el panorama, con las limitaciones, como decía bien Saneta ahí. Pero, bueno, hay como de todo, ¿no? Hay padres que sí y hay padres que sí, no. Considerando que cada casa es un mundo, ¿no? Totalmente, particular. Totalmente. Les quiero preguntar antes de ir a la pausa, digo, porque siempre nuestros representantes nos dejan tema para el debate. Les quiero preguntar por los dichos de la ministra de Educación porteña, ¿no? Que habló sobre los docentes, que se expresó, ¿no? No sé si están al tanto, sí, ¿no? Días atrás. Si me permiten por ahí, ese tipo de expresiones o no soy quien para juzgar, ¿no? Cada uno puede decir lo que piensa, pero bueno, hay que tener un poquito de empatía con quienes realmente, a ver, ella tendría que conocer claramente el plano de estar en la cancha, realmente estar ahí al pie del cañón, es la persona que se da cuenta. Y si no, o no lo conoce, no decir o no hacer esas declaraciones tan taxativas respecto a una situación,
y que son no solo desafortunadas, sino hasta, que los hasta docentes ofensivas. ya habían ofensivas. fracasado en otras carreras. También se habló un poco de la cuestión socioeconómica, ¿no? Que son los de sectores más bajos. Exactamente. Que eso de alguna manera no hace más que no hablar bien de ella, tratándose de alguien que en realidad tiene un cargo que está para resolver los problemas que ella dice que tenemos. Para mí fueron totalmente agraviantes, ofensivas, dolorosas, te diría, porque de alguna manera es desconsiderar, como muy bien lo planteaba ella acá, el compromiso, el esfuerzo, la dedicación, el amor, la empatía, el tiempo del que hablamos recién a disposición, digamos, del trabajo. La verdad que cuanto mínimo me parece que debiera retractarse y debiera pedir disculpas y cuando no renunciar a su cargo, porque la verdad no son, digamos, una frase o un comentario digno de alguien que es ministra de Educación de una ciudad tan importante como es Cava. Simplemente quiero decir a raíz de eso, es un dicho que siempre me acuerdo y que es viejo, que uno es dueño de las palabras que calla y esclavo de las que pronuncia. Pienso que lo que uno va diciendo se tiene que hacer cargo y si no, calle. Totalmente, totalmente. Vamos a seguir ahora hablando de educación, hacemos una pausa, no se vayan.